El pastor dijo que el hermano había bajado 10 kilos, no habló de mí. Aunque él hizo así, no habló de mí. Pastor Leo me dice, ¿sos vos? No, le dije, no soy yo. Otra vez será. Pero le hago caso al pastor Paul Stivel, el 1%. 1 gramo por lo menos, ¿sí? Muy bien. Que Dios nos ayude. Muy bien, excelente. Damos gracias al cuerpo de conferencia y sobre todo a nuestro pastor por la confianza de permitirnos compartir el Evangelio, la palabra de Dios. Y esperamos que Dios esta mañana siga desafiando, amén, porque no somos un número. ¿Cuántos dicen amén? Somos personas, amén, y Dios nos ama de una manera increíble. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47, vamos a leer ahí 2 versículos, el 8 y el 9. Y Dios nos ha dado un plan de evangelización. Y esto es importante para un mundo que cada día necesita más a Dios. Para gente que no tiene esperanza, para gente que necesita conocer a Cristo en estos días. Y estoy seguro, estoy convencido que todos los que formamos parte de este cuerpo de Cristo, aquí en Sudamérica y en cualquier destino del mundo, tenemos una visión de alcanzar a las personas. Hay familias aquí que dicen, ¿cómo me gustaría que mis familiares vengan a la iglesia o se salven, que conozcan a Cristo? Y esto es lo interesante, porque nosotros enfrentamos día a día, y lo sabemos, ciertas situaciones, por ejemplo, la oposición demoníaca en cada ciudad, la terquedad humana, porque también luchamos con la terquedad humana, y las decisiones que la gente toma, aún viniendo a la iglesia muchas veces. Hay temporadas donde Dios se mueve, hay temporadas donde Dios hace algo en algún área de la iglesia. Hay temporadas donde maravillosamente nosotros vemos, tal vez en una cruzada de milagros, en un avivamiento, en un evangelismo, cómo la gente llega, ¿verdad? Y abre su corazón por unos momentos, pero después hay ciertas batallas para que la gente se quede en la iglesia. Ahora quiero que usted piense en esto un momento. Todos estamos orando y estoy seguro, por eso estamos en conferencias, y entendemos que conferencias nos ayuda a mantenernos enfocados en la visión de poder alcanzar a personas que necesitan a Cristo, como un día usted y yo necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y alguien vino y nos predicó, alguien vino, alguien oró por nosotros, hubo un despertar espiritual en nuestras vidas. Y cuando hablamos de avivamiento, no, como decía el pastor Adrián, no hablamos de, bueno, estaba el perro, el anciano, el borracho que dejó la cajita afuera de la iglesia. No, hablamos de que Dios se mueva, de que Dios despierte el corazón de la gente, pero también el corazón de la iglesia. Usted y yo necesitamos ser despertados muchas veces y extender un poquito más la visión. Por eso estamos aquí también, porque Dios quiere darnos una visión un poquito más grande que nuestra situación actual, que simplemente lo que estás viviendo en tu trabajo o en tu familia o en alguna situación particular, y Dios quiere ampliar esa visión. De eso se trata, de enfocarnos y saber que Dios tiene un plan, un propósito. Y entonces la escritura que vamos a ver esta noche, hay una profecía aquí muy interesante. Ezequiel, ¿verdad? Nos da un marco, habla del mar muerto. Ahora quiero que pienses por un momento, estuve leyendo acerca del mar muerto, tal vez alguien tuvo la posibilidad de estar ahí, y por la cantidad masiva de sal, no hay vida. No hay peces, no hay ninguna forma de vida en el mar muerto. Y entonces el profeta Ezequiel nos habla de que algo sucede, que un río entra a ese mar y de repente comienzas a ver vida. Mire, voy a contarle algo que leí y usted lo podrá googlear si tiene alguna duda. Porque Dios a menudo nos proporciona ejemplos. Los predicadores siempre buscamos un ejemplo para hacer más gráfica o para hacer más gráfico nuestro sermón, ¿sí? Y entonces estaba leyendo que en el territorio norte de Australia hay una zona totalmente desértica, lejos de cualquier fuente de agua. Escuche, donde solamente en alguna temporada llueve una sola vez al año. Imagínese. No hay río ahí, no hay una laguna, es una zona desértica. ¿Y qué sucedió en el año 2010? Dice que comenzó a llover y comenzaron a caer peces. Cuando yo leí esto dije, voy a googlear. Dije, peces.
Comenzaron a caer peces, empezó a llover, plaf, plaf, plaf. La gente de la zona no podía entender lo que estaba sucediendo, porque no es algo normal, algo natural. ¿Cuántos me entienden? Peces. Imagínense si hoy lloviera peces donde usted está. Y dice que los peces estaban vivos. Así que la gente corría y agarraba cualquier cosa y estaba poniendo los peces, y algunos estaban congelados. O sea que ya estaban frisados. Yo me imagino el festín que se hicieron esa noche. ¡Wow! Y llovían peces. Peces. Yo googleé. Así que mandaron un grupo de científicos para estudiar este fenómeno. Increíblemente, ellos comenzaron a mirar la historia y comenzaron a mirar lo que había sucedido. Y sí, exactamente, en algún lugar se había originado un torbellino o un tornado que había pasado por la zona del mar. Y entonces, cuando este remolino tan fuerte pasó, empezó a levantar una cantidad grande de peces, y estos peces fueron levantados tal vez a 2.000, 3.000 metros de altura, y por la humedad, sí, y por el frío se mantenían con vida. Y así que rápidamente ese torbellino dio vueltas y exactamente cayó en esta zona desértica de Australia. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice que sucedió pocas veces. Si usted lo googlea, sucedió pocas veces en la historia, pero es una realidad. Los científicos determinaron que exactamente el torbellino levantó de la superficie del mar a todos estos peces. Ahora imagínense en el desierto donde jamás ven agua. De repente no solo que llueve, sino que tienen la doble bendición que caen peces. Imagínense, plaf, 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 peces. No lluvia normal, peces. ¿Y qué te quiero decir con esto? Imagínate algo increíble, que en este año que viene o en los próximos años, Dios comienza a enviar peces a la iglesia. Imagínate que esto no es algo normal, pero Dios tal vez quiere darnos una visión a través de la profecía. Imagínate, plaf, abrir la iglesia y comienza, como dice el pastor Adrián, 5 personas, pero de repente, plaf, plaf, plaf. ¿A cuánto nos gustaría eso? De repente algo que parece que nunca va a suceder, comienza a suceder. Los estudiosos llegaron a esta conclusión de que esto realmente era un fenómeno poco natural, pero sucedió. Quiero predicarte en esta mañana un sermón que titulé Lluvia de peces. Vamos juntos a la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 47. Vamos a leer ahí el verso 8 y el verso 9. Dice: entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la lluvia de peces, y vamos a enfocarnos por unos momentos acerca de la profecía de Ezequiel, para que podamos entender. La palabra de Dios nos da la imagen, como le mencioné recién, del Mar Muerto. Y entonces de repente nosotros entendemos que representa el mundo actual, representa a millones y millones y millones de personas que están muertas en sus delitos y pecados. Y de repente la Biblia nos da la imagen clara de un río, y ese río es Jesucristo. Y Él entra en medio de un mundo, Él entra en medio de tu familia, Él entra en medio de las situaciones del pecado del hombre, y Él puede cambiar totalmente la historia. Ahora imagínese que el profeta nos está dando, ¿verdad?, una imagen o una visión acerca del futuro. ¿Cuántas veces has estado pescando? Has estado hablándole a alguien del evangelio, has estado testificando en un evangelismo, y después de hacer un gran esfuerzo, después de haber orado, de haber ayunado, de haber hecho todo lo que tal vez se te enseñó a hacer o hacemos,
no tuviste fruto. Y llegaste a pensar, ¿será el lugar incorrecto? ¿Será que no es el tiempo? ¿Será que mi familia está cerrada al evangelio? A veces parece que estamos en medio de un desierto. ¿Has vivido esas temporadas donde has hecho lo mejor de lo mejor y no hay fruto? Has hecho el mayor esfuerzo, has trabajado por el evangelio, has testificado, has dado lo mejor de tu vida, pero no has visto el fruto. Generalmente nadie quiere hablar acerca de la frustración, porque a veces parece que todo nos va bien, pero como dijo el pastor Adrián, a veces la realidad es que no tenemos iglesias, por lo menos en Argentina, súper numerosas. 5 más, 5 menos, pero estamos todos iguales. ¿Cuántos dicen amén? Pero de repente sí nosotros sabemos lo que es un esfuerzo. Sí sabemos que muchas veces damos lo mejor. Y no venimos aquí a decir que el pueblo de Dios está equivocado. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces no se salvan la cantidad de personas que uno quisiera. Usted quisiera que su familia, toda su familia esté en la iglesia, pero tal vez todavía, escuche, no está sucediendo. Usted le ha testificado a personas, le ha hablado a personas, está orando por personas, pero muchas veces no podemos retener el fruto. Esta es la realidad y a veces nos cuesta entender lo que Dios hace. Pero Dios muchas veces trabaja en silencio. Y esto es algo que usted y yo tenemos que comprender. Dios muchas veces trabaja en silencio. Y lo que estamos haciendo, y tiene que tu mente y tu corazón entender esto, nos estamos preparando. Por eso el pastor Adrián te decía, no mires el hoy, no mires la iglesia hoy tal vez, porque todos nosotros nos estamos preparando para que en el tiempo del Señor, para que en el tiempo cuando comiencen a llover peces, estemos listos para recibir todo lo que Dios tiene. Quiero que entiendas algo. La mayoría de los discípulos eran pescadores, no todos, pero la mayoría. ¿Cuánto tiempo se prepararon ellos? ¿Cuánto tiempo? Habrá un momento en medio de todo lo que hacemos que tal vez en nuestro corazón surja esa frustración. No estoy viendo nada. No estoy viendo finanzas. No estoy viendo mi casa ordenada. No estoy viendo gente en la iglesia. No estoy viendo el avivamiento. He leído, he escuchado a otros, pero no lo estoy viendo. Y esta puede ser una realidad. Puede ser una realidad en nuestra vida, en nuestro medio, en nuestra iglesia. Jesús sabía lo que venía para el futuro. El profeta Ezequiel nos habla acerca de algo que está totalmente muerto, pero cuando entra ese río, y eso es lo que debemos entender, lo que nosotros estamos haciendo es trayendo el río de Dios sobre toda la humanidad. En algún momento la gente va a abrir su corazón, pero en este tiempo tal vez solo nos estamos preparando. Tal vez en este tiempo hacemos lo mejor y tal vez, solo tal vez, necesitamos comprender algunas dinámicas del reino. La primera cosa importante que quiero en esta mañana decirte es: no te desanimes. No te desanimes. No dejes que la frustración gane tu corazón. No te desanimes. Persiste en aprender a trabajar para el reino. No te desanimes. Ponte al lado de tu pastor. Ponte al lado de lo que Dios quiere hacer. No te desanimes. Es que no tengo fruto. Es que las cosas no me van bien. Es que no tengo dinero. Es que no me alcanza. Es que no puedo. Es que las cosas me van mal. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer. Que lo que estamos haciendo no funciona para nada. Déjame decirte algo. Hay 3 instancias en la Biblia que nos hablan de peces. La primera instancia es cuando Jesús llama a Pedro. Lo que nosotros debemos comprender es que necesitamos nosotros aprender a ganar gente nueva. Y por favor, lo voy a explicar porque siempre hay alguien que tal vez piense mal. No se trata de no recibir personas que están heridas, lastimadas. Y usted sabe, ¿cuántos me entienden? Pero necesitamos enfocarnos. Enfócate en gente nueva. Enfócate en gente que no conoce el evangelio. Ora por gente que no conoce el evangelio de Cristo. Peces frescos, peces que necesitan el aliento, el ánimo de Dios. Gente está lastimada y herida de muchas maneras, pero a veces nuestro enfoque no es el correcto. Enfócate en gente nueva, en una persona. Escucha, no te estoy hablando de miles, en una persona nueva. Comienza a testificar
testificarle a esa persona, comienza a hablarle de Cristo. Porque a veces, mi amado hermano, la gente dice: wow, que van a predicar algo mágico. No, no hay nada mágico. El pastor Mitchell dice: carne con papas otra vez. Quiero que entiendas algo. Enfócate en una persona nueva. Comienza a orar por esa persona, sea de tu familia o no sea de tu familia. Lo interesante es entender lo que Dios quiere. Gente que nunca tocó la iglesia, gente que no sabe nada. Y nosotros necesitamos entender algo: que cuando alguien nuevo viene, esa persona necesita tiempo. Tiempo. Es un proceso de tiempo. No será un discípulo de hoy para mañana. No, pero mañana tenés que venir al discipulado. No, tranquilo. Necesita tiempo. Pedro necesitó tiempo. ¿Cuántos me entienden? Tiempo. Sí, pero necesitamos ganar el mundo. Sí, lo entendemos, pero la gente todavía no. Hay otros que te miran. Y entonces necesitamos amar a la gente y que otros te vean como la amás, como la respetas, que no pasas por encima de sus decisiones. A veces, mi amado hermano, no tenemos fruto porque nosotros mismos nos equivocamos. Están muertos. Nosotros tenemos el río fluyendo, pero dejemos que Jesús toque ese corazón. La gente necesita tiempo. Necesitan ellos subirse a la barca. Necesitan aprender a nuestro lado. Déjame decirte algo. Pensemos cuando el Señor llamó a Pedro. Pedro estaba allí lavando sus redes. Hay algo interesante en la historia. Él había terminado su jornada, ya había trabajado. Lucas capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, Jesús, ¿verdad?, le dijo a Pedro: Pedro, vamos a echar, y escuche bien por favor, las redes para pescar. Pedro ya había dejado la tarea, había terminado la jornada. Y seguramente si usted ve un detalle en el verso 5, dice: respondiendo le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra. No le dijo: vamos a echar las redes, vamos a echar la red. Porque Pedro estaba frustrado, porque Pedro estaba amargado. Quiero que entienda algo. Él estaba cansado. Como cuando la gente muchas veces viene el primer día a conferencia y usted lo ve que se duermen. ¿Por qué? Porque no durmieron en todas las noches. Uno le dice: duerman en el colectivo. ¿Y qué hacen ellos? Acuéstense temprano. ¿Y qué hacen los hermanos? No lo hacen. ¿Y cómo están al otro día? Molestos, cansados. Y Pedro estaba así. Pensemos, esta es la realidad. Y sucede muchas veces. La gente se cansa. La gente tiene etapas en su vida. Y entonces de repente, mi amado hermano, hay gente que se molesta y necesita tiempo. Por eso nosotros debemos aprender a combatir en estos días con la frustración que tiene la gente. Más que decirles lo que tienen que hacer, ayudarles a salir de su situación. Fíjese, el Señor le dijo: Pedro, vamos a ir un poquito más adentro. Vamos a hacer algo que tal vez vos ya hiciste. El Señor le dice: vamos, Pedro. Y tal vez en ese tiempo Pedro no quería. Pedro no quería hacer nada. Pasa muchas veces con la gente. Los pastores decimos: bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la gente te mira y dice: hacelo vos. La visión. ¿Cuántos me entienden? Yo sé que no estoy hablando para todos, solamente para esta la mañana de Córdoba, para los cordobeses. ¿Estuvo Pedro dispuesto? Porque hay un costo y un sacrificio en todo lo que hacemos, y lo entendemos. Miremos nuestro fundamento otra vez. ¿Por qué Jesús le dice: vamos a hacerlo otra vez? Por lo que Dios en esta mañana nos está haciendo entender algo interesante. Esta palabra perseverancia, esto que no está impreso o impuesto en nuestro corazón, porque todos queremos fruto hoy, queremos ver el resultado hoy, el trabajo tiene que ser hoy, todo lo que queremos lo queremos hoy. Y de repente a veces no sucede y nos cansamos y no vemos fruto y nos amargamos y queremos dejar todo. Miremos lo que sucedió, la realidad. Dice que cuando Pedro obedeció, cuando Pedro dijo: sí, Señor, lo voy a hacer por tu palabra, sí, porque lo voy a hacer, echó la red. ¿Cuántos me entienden? ¿Y qué sucedió? En el verso 6 y 7 de Lucas 5: y habiendo hecho esto,
empezaron a agarrar gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjese qué importante. Cuando nosotros obedecemos y hacemos lo correcto, persistimos en trabajar. Hoy tal vez no estás viendo el resultado. Hoy tal vez las cosas no son lo que tu corazón quisiera. Pero por la palabra de Dios tenemos que persistir. Tenemos que seguir orando por la familia. Tenemos que seguir testificando en el trabajo. Tenemos que seguir haciendo evangelismo. Tenemos que seguir dando la ofrenda. Tenemos que seguir enviando iglesia. Lo que nosotros necesitamos hacer es entender que la palabra funciona. La palabra de Dios tiene un resultado. No solamente, mi amado hermano, por nosotros, sino porque Dios la ha declarado. Ahora imagínese, dice que comenzaron a pescar, comenzaron a agarrar una gran cantidad de peces. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos entender. Y en el próximo verso dice que eran tanta la cantidad de peces que comenzaron a mirar a otros y a decirles: vengan. Yo creo que cuando el verdadero avivamiento toque el mundo entero, o nuestra nación, o Sudamérica, hermano, no va a haber una sola iglesia que no va a tener fruto. No va a haber una sola iglesia. No importa en esta mañana cuánta gente tenés actualmente, pero fíjate algo: si Dios enviara una lluvia de peces, pero eso sucedió en Australia. No, puede suceder en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en cualquier lado. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es algo natural. Nosotros siempre estamos pensando en lo natural, en lo que tengo, en lo que puedo hacer. Nos comenzamos a medir por la capacidad o tal vez por el tamaño de la iglesia. Pero fíjate algo interesante: Pedro se dio cuenta que la red se rompía de la gran cantidad de peces. Necesitamos dejar que los peces vengan. Van a venir sucios, olorientos. ¿A cuántos tal vez dicen: no me gusta comer pescado por el olor? Bueno, vaya a Santa Fe, hacen un pescado increíble los santafesinos. Ni olor dejan en la cocina. Pero la realidad es esa. La realidad es que nosotros mismos a veces, nosotros mismos comenzamos a hacer diferencia de peces. Nosotros mismos con nuestras acciones. Hay peces que están sucios. Muy sucios. ¿Cómo somos con ellos en esta mañana? Porque de eso se trata el resultado del reino. De eso se trata. De trabajar con peces. De trabajar con almas. Hubo una pesca milagrosa ese día. Imagínense, había cantidad de peces. Y no era para una sola iglesia. Eso es lo bueno. No, porque el pastor aquel tiene resultado y todo lo demás. No existe tal cosa. La palabra de Dios nos habla de que el río entrará en aquello que no está funcionando y no está dando vida, y habrá vida porque Dios lo ha prometido en su palabra. Solamente porque Dios lo ha prometido en su palabra, la pesca es para todos. La pesca es para todos. Quiero que entiendas algo: hay una necesidad de pescadores. Hay muchos Pedros aquí, yo lo creo. Gente maravillosa de Dios. ¿Sabe lo que me resulta interesante en lo que veo de Pedro? Que muchas veces tenemos que aprender ese detalle. No solo que obedeció, sino que dice que cuando el Señor lo llamó, escuche esto, cuando el Señor le dijo: Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres, él no saltó de emoción. Él no dijo: wow, yo voy a ser el grande. Cayó de rodillas. Tal vez necesitamos caer de rodillas en esta mañana. Porque no se trata de nosotros. No se trata de cuál es tu nombre como el líder o el pastor de la iglesia. Se trata de caer de rodillas. Fíjese que Pedro tuvo un temor en su corazón. Pedro dice: yo soy un hombre pecador. Y cayó de rodillas. Es un trabajo duro a veces. Es un trabajo duro caer de rodillas, aunque te parezca extraño. Porque primero viene la frustración, el pensamiento, el no puedo. Pero ¿sabes qué? Cuando uno mira la escritura, entiende lo que realmente estaba sucediendo, la dimensión que hubo en esa barca, la dimensión sobrenatural de cuando un hombre de Dios cae de rodillas y comienza a clamar y comienza a entender quién es.
Pero él obedeció a Jesús. Y muchas veces nosotros vemos a la gente recibir a Jesús. Vemos cómo la gente pasa al altar y cómo ellos comienzan a llorar. Yo no me canso de ver esto. Yo no me canso, mi amado hermano. Esto es realmente lo que me apasiona, ver cómo la gente cae delante de los pies de Jesús. Y a veces nosotros pensamos, es una persona más. No, es un milagro sobrenatural que una persona venga a la iglesia, que escuche 30, 40 minutos nuestras pavadas que hablamos y de repente levanten las manos, pasen al altar, comiencen a llorar y le den su vida a Cristo. Necesitamos pescadores, porque no se trata de lo que podemos hacer. Gente que está sentada acá dice, no, yo nunca voy a ser pastor. Y a veces yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se miran a sí mismos y se miran como incapaces. Se miran a sí mismos y dicen, no, yo nunca voy a hacer lo que mi pastor hace. ¿Por qué? Yo nunca voy a ser un líder, yo nunca voy a ser una persona influyente en la iglesia. Me quedo sentadito. ¿Cuántos piensan así? Si el Señor te llama, ¿por qué no caes de rodillas primero? Y dejas que el Señor complete la obra, que te ayude. Muchos de nosotros nos frustramos porque nos vemos a nosotros mismos. Se necesitan pescadores. Estamos en una preparación, una segunda instancia, ¿verdad? Importante. Es lo que sucedió. Pedro se dio cuenta quién era, se dio cuenta. Imagínate si Dios, que está preparando todo para ese gran avivamiento que la palabra nos habla, Él está buscando iglesias donde haya gente de rodillas, donde haya gente que se preocupe por otra gente. No está buscando números, no está buscando las superestrellas, está buscando el Señor un lugar donde Él puede enviar a la gente, donde puede enviar los peces. Imagínate, mañana abres la iglesia y de repente es domingo en la mañana y plaf, se te llena la iglesia a la mañana. No, pastor, eso no va a suceder, porque la gente en Argentina no se levanta temprano. ¿Dónde está el problema? ¿En nosotros o en la gente? ¿Dónde está el problema de pescar? ¿Dónde está el problema de lo sobrenatural? A veces está en nosotros. A veces está en nosotros, no en la gente. La gente necesita a Dios. La gente necesita a Cristo. Sácate de la idea de que esto no puede pasar. No puede pasar. Está en otra esfera. Puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? A Pedro le pasó, él entendió, había más redes, las redes fueron hechas para pescar. Yo no sé con qué estás pescando, pero si querés peces más grandes vas a tener que mejorar tal vez tu equipo de pesca. Si querés que otras personas entren a la iglesia, tal vez lo que tengamos que preguntarnos es, ¿tengo el equipo apropiado? Porque somos rápidos para juzgar a otros, pero tal vez otros tienen el equipo de pesca que nosotros no tenemos. Quiero que entiendas algo en el factor, ¿verdad?, de lo sobrenatural. Dios también tiene que encontrar gente que tenga las cestas para poder levantar los peces. Y entonces de repente, mi amado hermano, todos nosotros nos estamos preparando y ampliando un poquito más la visión para que el reino de Dios crezca, no solo en nuestra iglesia. Necesita Dios pescadores. Hay muchos Pedros aquí. Segunda instancia interesante que vemos en la escritura, que Jesús está hablando de peces, tiene que pagar los impuestos. Y yo no sé si en esa época había recesión para el pueblo de Dios, porque ellos estaban bajo el dominio de Roma. Tal vez había recesión. Ahora quiero que mires lo que dice la escritura en Mateo capítulo 17. Tienen que pagar. Y Jesús le manda a Pedro, dice, anda a pescar. Y cuando lleva tu anzuelo, y cuando pesques el primer pez, dentro del pez hay dinero. Yo estaba pensando en esto. ¿Por qué el Señor no le dijo, Pedro, anda a la vuelta de la esquina, ahí abajo en la piedra está la plata? No, mira, Pedro, ándate allá a la punta de aquel cerro, ahí en el arbolito puse la plata. ¿Por qué el Señor vuelve a insistir en la pesca? ¿Por qué el Señor le vuelve a insistir en peces? Porque el negocio del reino, quiero que escuche esto, son los peces, son las almas. En un tiempo de recesión, ¿cuántos de nosotros pensamos, uy, la inflación? Estamos quinto en el ranking de la inflación. Quinto en el ranking de la inflación. Porque todos nosotros vamos a pensar, o tal vez solo me pasó a mí, pero ¿y cómo vamos a hacer con las iglesias que tenemos con el campo? ¿Y cómo vamos a hacer con el alquiler? Porque la gente gana menos, porque tengo menos para dar. No es que la gente no quiere dar, ¿cuántos me entienden?
Pero ¿sabes qué? El negocio, dice el Señor, no te desenfoques, peces, almas. Detrás de las almas están las finanzas que nosotros necesitamos. Una persona se puede salvar y esa persona salva tu iglesia. Hermano, personas, el negocio de Dios no es que miremos lo que está sucediendo, porque eso es lo que el diablo quiere, que nos desenfoquemos. El negocio de Dios son los peces, son las almas. Pastor, no me está funcionando esto en el trabajo, vamos a ganar almas. Y la gente te dice, ¿qué? No, usted no entiende, vamos a orar por trabajo. No, vamos a ganar almas. Porque las almas son el negocio de Dios. Lo que vinimos a hacer aquí es recibir una visión más grande. Y entonces en esa visión más grande, lo que Dios te dice, no te preocupes por tu dinero, preocúpate por las almas. Ve y testifica allí, porque las almas, los peces son los que traen la bendición de Dios. Así que si querés más finanzas, ¿qué tenés que hacer? Ganar almas. Pero pastor, ¿qué tiene que ver si mi patrón no me aumenta el sueldo? Hermano, quiero decirte algo. El Señor, como te vuelvo a decir, le habría dicho, debajo del bafle estaba el dinero. ¿Qué le dijo? Ve a pescar. ¿Quieres más dinero? Ve a pescar. ¿Queremos más fruto? Vamos a pescar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas algo. No es solo peces, es el sueño de Dios. Piensa en este minuto. ¿Estamos aquí por el sueño de Dios? Yo se dice, wow, vamos a aprovechar Buenos Aires, vamos a aprovechar esto. Estamos aquí por el sueño de Dios. Estamos perseverando por el sueño de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el sueño de Dios. Bueno, algunos vienen a ponerse de novio, otros vienen a... Después te dicen, no, lo que pasa es que yo estoy hablando con la fulana y... Algunos están luchando con sus vicios todavía, con sus adicciones. Pero estamos aquí por el sueño de Dios. El sueño de Dios es usar nuestras vidas. El sueño de Dios es alcanzar los peces. Detrás de los peces hay recursos. ¿Por qué Jesús? Imagínate eso. No le dijo a Pedro otra cosa. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, el único negocio que Dios tiene es el negocio de las almas. Lo único que en esta mañana debe preocuparnos es que un alma se arrepienta. Que un alma venga a Cristo esta mañana. Quiero terminar. Y quiero hablar de la tercera instancia en la que Jesús habla de peces, y es la multiplicación. Lo que el pastor recién decía. Estamos predicando y el tiempo avanza, ¿verdad? Y de repente esto también sucede en la Escritura. Y Jesús está terminando de dar sus enseñanzas. Y hay como 5,000 hombres ahí. Y de repente Él hace una pregunta. Él le dice a sus muchachos, se hizo tarde y vamos a darle a esta gente de comer. Quiero que escuche esta parte, es interesante. Y entonces de repente uno de los discípulos le dice, ¿qué está loco Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Él no entiende. ¿Con qué le vamos a dar de comer a toda esta gente? Y entonces fíjese, usted sabe tal vez Juan capítulo 6 verso 9. Aquí está este muchacho, tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Cuántos saben que la matemática de Dios no es la matemática normal? ¿Cómo que? ¿De qué se trata eso? A veces Dios desafía nuestra fe. Y los discípulos están cerrados a muchas cosas porque no las saben, nunca la han visto. Y fíjese qué interesante. Porque cuando venimos a conferencias, lo que el pastor trata de hacer cada año es traer a alguien que pueda poner una visión más grande en nuestro corazón. Alguien que nos pueda dar una visión distinta. La Argentina está mal. Alguien que nos pueda enfocar correctamente. Y entonces dice, aquí están 5 abuelas y 2 borrachos. Eso es lo que tengo en la iglesia, dicen algunos. Son 5 abuelitas y 2 borrachos. ¿Qué es para Dios esto? ¿Qué es para Dios lo que tengo? Para nosotros tal vez no es nada, pero interesantemente para Dios es todo. Interesantemente, para Dios esas 5 abuelitas y esos 2 borrachos son el recurso que Él puede usar si puede poner visión dentro de ellos. Ellos no tienen una visión de multiplicación. Ellos dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? No tenemos nada. Solo un grupo de gente. Ahora, Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto. ¿Cuántos creen que nada es imposible para Dios? ¿Nada es imposible para Dios?
¿Nada es imposible para Dios? Bien, miremos la escritura. ¿Cómo vamos a alimentar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, Dios alimentó al profeta Elías con un cuervo, ¿sí o no? De repente el pueblo de Dios caminó por 40 años en el desierto. Yo no puedo entender cómo es eso. Miren, dice que les alimentó de día y de noche. Y no solamente que les alimentó, sino dice que la ropa no envejecía ni su calzado. Esto es un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tu esposa te dice, tengo que ir a comprar zapatos, ¿qué? Sí, porque tengo que comprar zapatos. Los hombres también compran zapatos. Pues dice, pastor, ¿por qué siempre la mujer y los hombres? No, también compran zapatos. Ahora quiero que entienda algo. Por una palabra, el profeta alimentó a la viuda y a su hijo. ¿Cuántos dicen amén? El aceite de la tinaja no va a escasear, ni tampoco la harina. ¿Fue milagroso o no fue milagroso? Y de repente aquí estamos nosotros. Y nosotros decimos en nuestra mente, nada es imposible para Dios. Pero en la realidad esto de nada muchas veces se convierte en nuestra piedra de tropiezo. Pastor, nada está pasando, nadie se está salvando. O se salvaron 10 pero no quedó ninguno, nada. Y vemos las cosas que hacemos como nada. Y vemos los esfuerzos que hacemos como nada. Y muchas veces la palabra nada está más impresa en nuestra mente que lo sobrenatural. Esto es lo que sucedió con los discípulos. Ellos dicen, no tenemos nada para que venga un avivamiento, no tenemos nada para alimentar a toda esta gente. Ahora, cuando el profeta se enfrentó con una realidad en Primera de Reyes capítulo 18, después que él oró por lluvia, escuche esto, él está orando, él está clamando por avivamiento, él está clamando por una lluvia de peces. Él está orando, Dios envía peces, envía almas, salva a mi familia, salva a mis hijos, sana mi hogar. Él está orando por eso y dice que le envía al criado. Y el criado va la primera vez para ver si había alguna nube. Y él regresa y dice que no hay nada. Este año hicimos de todo y no hay nada. Hace meses que venimos trabajando y no hay nada. Hace años que venimos trabajando y no hay nada. Y entonces el profeta, ¿qué le hizo? ¿Qué le dice? Ve otra vez. Ve otra vez. Un año más. Hasta la próxima conferencia y vamos a ver lo que Dios puede hacer. Un año más. Va de nuevo y viene y le dice, no hay nada. Pero nada es imposible para Dios. Y entonces lo envía de nuevo. Le dice, vamos a trabajar, vamos a perseverar. Ve otra vez. Y así lo hace. Y entonces la séptima vez, yo no sé si el criado ya se cansó, pero le dijo, veo una nubecita chiquita como la palma de la mano. Y tal vez en esta mañana lo que Dios quiere decirnos es que Él nos está preparando. No mires el hoy, no mires lo que hoy te está sucediendo. Nos estamos preparando porque una lluvia grande de peces viene. Una lluvia grande, imagínate, mañana, mi amado hermano, vuelves a la ciudad y de repente nada está pasando, pero sigues evangelizando, sigues predicando, sigues testificando, sigues abriendo la iglesia para la oración a la mañana, sigues teniendo tus cultos normales, sigues haciendo todo lo que tienes que hacer y de repente comienza a llover y plaf, 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 peces, peces, peces. Creemos que no puede pasar, pero nada es imposible para Dios. Quiero animarte en esta mañana. Tal vez, solo tal vez, lo que Jesús quiere darnos es una visión más grande. Lo que Jesús quiere darte es una visión más grande. Sí, pero mi familia no se salva. Testifícale a otros. Ve por las almas. Es que no hay trabajo. Gana almas. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a confiar, vamos a persistir. Un año más. 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 Dile al que está a tu lado, un año más. Un año más. Porque es un fenómeno sobrenatural. Un año más de hacer la voluntad de Dios. Un año más. ¿Cuántos me entienden? Hermano, piensa en esto. Dios necesita Pedros, pero cuando ganas a los Pedros vienen las finanzas. Y cuando tenés las finanzas puede venir la multiplicación.
Lo que el pastor recién decía, muchos pastores ya hemos tenido la posibilidad de viajar a conferencias. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Es cuando vos ves la realidad de que el evangelio funciona. Que el mismo Dios que está en Estados Unidos, en África, el mismo Dios que está en Rusia, está en Argentina. Estamos en un proceso, y no vamos a ocultar esa realidad, de crisis y recesión. ¿A cuántos tal vez les ha pegado fuerte? Pero déjame decirte algo. El negocio de Dios son las almas. Que esto no nos quite, no nos robe la visión de ganar almas. Que esto no nos robe la visión de seguir plantando iglesias. Porque piensa algo, yo no sé cuándo va a suceder, pero la Biblia habla del gran avivamiento. ¿Y sabes qué? Venimos trabajando mes tras mes. Este año nosotros aparentemente no vimos grandes frutos, como tal vez otros años. Pero si hay algo que yo le digo a la iglesia, seamos fieles en lo poco. Sigamos trabajando los viernes, los sábados, los domingos, los lunes, sigamos evangelizando. Y eso nos prepara, porque preparación es señal de que algo grande viene. Si el cielo se llena de nubes y comienza a llover, ¿quién dice que plaf, plaf, plaf? ¿Cuántos quieren esos peces en su iglesia? ¿Cuántos quieren ese milagro? No es algo que vos y yo generamos simplemente. Es algo que Dios nos ha prometido. Dios lo ha prometido para toda la iglesia. No es para uno solo, no es para el privilegiado, es para todos nosotros. Una lluvia grande de peces viene. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cuántos dicen: Dios, usa mi vida? Tenés que creerlo. A veces predicamos de algo que estamos más seguros de que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entienden los pastores? Pero esto es una promesa de Dios, donde no hay nada, donde tal vez no está sucediendo. No hay ciudades difíciles, no hay países difíciles. Hay un río que se llama Jesús, que cuando entra a una ciudad, entra a una familia, entra a una iglesia, despierta un avivamiento y la gente comienza a vivir. Que Dios te bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor.